Un feliz sábado a cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Justo este sábado vamos a hacer la continuación de este hermoso libro que se llama Cristo en su santuario. Es un hermoso libro que tiene citas de Ellen White y que es necesario que nosotros estudiemos para poder reafirmar nuestra confianza, nuestra fe en una de las doctrinas pilares de nuestra iglesia adventista, que es el santuario. Muy bien. La semana pasada hablamos sobre el inicio, el origen de los sacrificios, que eso sabemos que comenzó después de la caída de Adán y Eva. A partir de allí hicieron el primer sacrificio y en los sucesivos se continuó realizando. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Ahora, vamos a remontarnos un poquito más luego del jardín del Edén, luego de la caída de Adán y Eva, y vamos a viajar hasta el tiempo del Éxodo. Éxodo que sabemos que significa salida, ¿ok? Y antes de continuar con esto, vamos a hacer la oración inicial para que Dios nos pueda permitir entender un poquito más sobre este tema del santuario. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos permites estar reunidos de forma virtual para poder estudiar, meditar más de ti, Señor. Es muy importante tratar de este tema porque nos permite entender varias cosas, Señor. Varios planes que tú has trazado y por el cual nuestro mundo ha estado transcurriendo, Señor, su historia. Ahora vamos a estudiar un poquito más sobre el santuario, que podamos comprender los simbolismos, el significado de cada requisito que tú habías mandado a Moisés, que pueda quedar bastante claro para nosotros y que lo podamos, Señor, esos simbolismos, significados, podemos aplicar en nuestra vida. Gracias por las bendiciones, amado Padre, y todos sus favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el título es El Santuario Celestial en miniatura. Como lo comenté, vamos a remontarnos a la época del Éxodo. Ya, como podemos ver en la imagen, los israelitas habían estado bastantes años en cautiverio en Egipto y ahora, ya que habían sido libertados de la esclavitud del sometimiento egipcio, pues estuvieron en un largo peregrinaje a través del desierto. Y justamente en la imagen estamos viendo varias carpas, varias tiendas donde habitaban estos israelitas ya liberados. Y en el centro de ello prácticamente también podemos visualizar una tienda grande donde vemos unas personas vestidas de blanco, ¿no? En este caso, esta tienda grande que está cercada sería el santuario terrenal, el primer santuario terrenal que existió en la historia de este planeta, de este mundo. El primer santuario. Y esas personas que vemos allí, laborando en este santuario, pues eran los sacerdotes. Entonces vamos a hacer la misma forma de estudio, al igual que la semana pasada, mediante unas preguntas. Si ustedes se dan cuenta, esta va a ser la primera parte del capítulo 2. La siguiente parte lo vamos a estudiar el otro sábado, porque es un capítulo extenso. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros requisitos para la preparación del santuario en el desierto? Recordemos que los israelitas habían estado tanto tiempo sometidos a los egipcios que se olvidaron de adorar a Dios, se olvidaron quién era Dios, se olvidaron de las costumbres que todo hijo de Dios debía practicar, se olvidaron de la ley de Dios, sobre todo de ello. Entonces, es por ello que Dios decide de que se pueda construir un santuario. Este santuario o templo era para que simbolice de que estaba en medio de ellos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo habían perdido de vista a Dios por completo. Entonces, para que ellos puedan tener esa fe de que Dios está acompañándolos en todo su peregrinaje, por ello fue necesario construir un santuario.
Muy bien, pero había unos requisitos. Vamos a ver en esta cita que nos dice. Para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes y costosos preparativos. Se requería una gran cantidad de materiales preciosos y caros. ¿Por qué nos dice esto? Porque en realidad se necesitaban materiales como por ejemplo el oro, el bronce y otros materiales más, incluso la madera. Entonces se requería de esto para poder construir este santuario terrenal. ¿Habrán tenido los israelitas todos estos materiales? Si nosotros seguimos leyendo la historia del Éxodo, nos damos cuenta que sí. Cuando ellos salieron de Egipto, recibieron grandes compensaciones de parte de los egipcios, de los amos egipcios, por su largo tiempo de esclavitud, de trabajo forzoso hacia ellos. Entonces, como compensación, les dieron oros, aretes, anillos, joyas, les dieron cualquier cantidad de regalos por el largo tiempo de trabajo que ellos tuvieron allí en Egipto. Entonces sí contaban con esos materiales. ¿Qué más nos dice acá? No obstante, el Señor solo aceptó ofrendas voluntarias. Dios no quería imponer. Yo quiero que todos los que están aquí, que todos los peregrinos, pues me den tal cantidad de oro, o tal cantidad de bronce, o tal cantidad, por ejemplo, de madera, etcétera, o tal cantidad de telas. No, Dios en ningún momento quiso imponer. Él dijo, sin embargo, de que solo se iba a recibir ofrendas voluntarias. ¿Qué lección nos quería dar con esto? De que cada uno, cuando da de corazón, es valioso para Dios. Lo mejor que uno tiene y lo da de corazón a Dios, pues Dios lo acepta con mucho amor, porque sabe de que esa persona lo ha dado con buena voluntad. En cambio, cuando algo es dado de mala voluntad, pues simplemente Dios lo rechaza, no lo acepta, porque sabe que esa persona lo está dando disforzadamente, lo está dando con mala gana, ¿no? Entonces, lo que uno hace de mala gana no da frutos, no da buenos frutos. Muy bien, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda, de todo varón que diere de su voluntad. Claro, entonces ya había dado la indicación Dios de que se pueda recibir aquellas cosas que son ofrecidas por los varones, ¿no? O en general también, de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Muy bien, eso nos dice en Éxodo 25, versículo 2. Tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación. Moisés se comunicaba con Dios y todas las indicaciones que Dios brindaba, Moisés los transmitía a los israelitas, porque ellos no podían escuchar la voz de Dios, no podían estar en presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios valoraba como requisitos? 1. La devoción de los israelitas hacia Él, la devoción, el fervor que uno tiene, la buena voluntad, ¿no? Y un espíritu de sacrificio. Esos fueron los primeros requisitos. ¿Para qué? Para construir la morada del Altísimo. Entonces, prácticamente Dios estaba viendo quiénes de los israelitas eran devotos a Él y quienes tenían ese espíritu de sacrificio, de dar lo mejor o incluso lo más valioso que ellos tenían para la casa de Él, para su santuario. Entonces, esos fueron los primeros requisitos. Muy bien. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuál fue la base del plan para construir ese santuario? ¿En qué se basó la construcción de ese santuario? Por ello es que nos dice cómo se lo obtuvo. Muy bien, sabemos de que Moisés y Dios siempre estaban en comunicación constante. Ahora, ¿Dios le habrá dado algún esquema a Moisés para que pueda construir este santuario? Vamos a ver qué nos dice esta cita, y eso lo podemos también ubicar entre las páginas 26 y 27. Hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del edificio sagrado.
Entre los israelitas habían hombres que sabían de construcción, que eran muy inteligentes, muy capaces. Entonces Dios utilizó a estas personas, a estos hombres, para poder ayudar en la construcción de este santuario. Dios mismo dio a Moisés el plano de esa estructura. Aquí estamos entonces viendo la respuesta, que Dios le dio a Moisés el plano de ese santuario. Ya le dio el esquema, con instrucciones detalladas acerca de su tamaño y forma, los materiales que debían emplearse y todos los objetos y muebles que debía contener. Imagínense. Entonces Dios es un Dios tan organizado y que le gusta planificar las cosas, de que todo ya está en orden. Esas lecciones también tenemos que ir aprendiendo, ya tener todo preparado, todo listo. ¿Qué más? Los 2 lugares santos hechos a manos habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales. Cuando nos habla de 2 lugares santos, quiere decir que en el santuario terrenal iban a haber 2 compartimentos, un lugar santo y un lugar santísimo, y que estos 2 lugares tenían que ser tal y cual el santuario celestial, a imagen y semejanza del santuario celestial, prácticamente por así decirlo. Ahora, esto en donde nos dice en Hebreos capítulo 9, versículos 23 y 24. Una representación en miniatura del templo celestial, donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de ministrar en favor de los pecadores. Moisés en ese momento no lo sabía, pero ya ahora nosotros podemos comprender de que el santuario celestial, en estos momentos está Jesús ministrando por cada uno de nosotros. Y que esos 2 espacios en donde Jesús estuvo y está, luego de que Él fue muerto y resucitó, luego ascendió, iba a ser prácticamente el modelo para ese santuario terrenal que Moisés iba a construir con los israelitas. Muy bien, entonces actualmente sabemos de que Cristo está como gran sumo sacerdote para poder interceder por nuestros pecados, para que nosotros podamos ser perdonados por Dios cada día por todos los errores que cometemos. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial. ¿Cómo habrá sido eso? ¿Habrá sido algo proyectado, una imagen, algún video? No sabemos, pero simplemente lo que podemos conocer es de que Dios le mostró el santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había presentado. Muy bien. Y algo que nos ayuda a reafirmar esto se encuentra en Éxodo capítulo 25, versículo 8. También les comenté anteriormente para qué era el santuario. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Ya Dios también, como lo comentamos, ya tenía todo preparado. Ya le había dado las instrucciones a Moisés de qué cosa utilizar en base al santuario celestial. Muy bien, ahora todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés. Por eso es que ahora nosotros podemos encontrar en la Biblia las medidas, la forma, los materiales, todo lo que contenía ese santuario, porque Moisés lo anotó en sus pergaminos. Y hasta el día de hoy nosotros podemos conocer esos detalles. ¿Qué más? Quien las comunicó a los líderes del pueblo. Entonces, Moisés, como representante prácticamente de Dios, como la voz de Dios, comunicó todo lo que Dios le había indicado. Muy bien, entonces ya sabemos de que este santuario terrenal es una réplica del santuario celestial. Y aquí lo podemos observar, ¿no? Vemos aquí a Jesús como el sumo sacerdote, está en estos momentos en el santuario celestial.
Vemos también cómo está el arca del pacto. Dentro del arca del pacto están los 10 mandamientos, la ley de Dios. Y al otro lado podemos ver más o menos cómo sería el santuario celestial, ¿no? Donde estaría el trono de Dios, donde estaría el sumo sacerdote, en este caso que es Jesús, los ángeles, todo ello, donde se ubicaría el arca del pacto. Esto es referencia en base a Apocalipsis 11, 19, Hebreos 12, del 22 al 28. Esas son las referencias por la cual está elaborada esa imagen que podemos visualizar allí. Muy bien, tercera pregunta. Ahora vamos a ir a la parte del servicio sacerdotal. ¿Qué significado tenía la difusión de la fragancia del incienso en el santuario y sus alrededores? Vamos a ver también que en el servicio sacerdotal se utilizaba el incienso. ¿Qué quería decir? ¿Qué representaba ese incienso? ¿Para qué se usaba ese incienso en este servicio sacerdotal? Eso vamos a verlo en las páginas 29, 34 y 35, pero yo he extraído un fragmento. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Ese momento de ofrecer el incienso era un momento especial para el sacerdote porque se acercaba un poco más a la presencia de Dios. Ya vamos a ver en las siguientes preguntas dónde estaba la presencia de Dios. Había un lugar específico donde estaba la presencia de Dios. Como el velo interior del santuario, el velo no llegaba hasta el techo, o sea, solo llegaba hasta cierta parte, la altura de este velo, se podía, ¿qué cosa? Se podía visualizar algo. La gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. El sacerdote estaba en el lugar santo, pero detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, el propiciatorio, que pertenecía al arca del pacto, y sobre el propiciatorio estaba la presencia de Dios. Ya vamos a ir dando más detalles de eso. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, y mientras ascendía la nube del incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo. Es decir, el lugar santísimo empezaba a resplandecer mucho más porque ya estaba la presencia de Dios por completo en ese espacio. Y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario. Es decir, iluminaba tanto que prácticamente no solo abarcaba el lugar santísimo, sino también el lugar santo, donde estaba el sacerdote. Imagínense, el sacerdote estaba prácticamente en medio de un lugar demasiado resplandeciente. ¿Qué más? Henchía el lugar santísimo y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo, porque ya estaba allí la presencia, estaba la gloria de Dios. Ya ese lugar era un lugar santo, sagrado. Ya prácticamente un ser humano mortal no podía estar allí, sino moría, fulminado por la presencia de Dios. Imagínense qué tan sagrado era este tabernáculo. Muy bien, así como en ese servicio simbólico, el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, porque estaba tapado por un velo, pero lo que sí podía ver es un poquito, una sombra tal vez, del propiciatorio del arca del pacto, ¿no? Por la cortina que había allí. Así ahora el pueblo de Dios ha de dirigir sus oraciones a Cristo, su gran sumo sacerdote, quien invisible para el ojo humano está intercediendo en su favor en el santuario celestial. Así como el sacerdote no veía el propiciatorio, pero estaba seguro que estaba allí el propiciatorio y encima estaba la presencia de Dios, así nosotros con la fe tenemos que creer de que Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Eso era el significado del incienso. El incienso representa también nuestras oraciones.
nuestras oraciones que son como un perfume agradable a Dios. Y entonces aquí estamos viendo la representación gráfica de lo que les estaba comentando. Si ustedes ven, el velo no llega hasta el techo y detrás de ese velo está el arca del pacto, el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto, y encima ustedes ven una luz brillante. Esa era la presencia de Dios. Vamos a ir profundizando un poquito más esto. Pregunta 4. ¿Qué nombre se daba a la manifestación de la presencia divina y dónde se producía? Ya prácticamente hemos respondido esa pregunta. Nos dicen esta cita, página 30. Encima del propiciatorio estaba la Shekinah, o manifestación de la presencia divina. Entonces, la presencia divina se llamaba Shekinah. Recuerden eso, Shekinah. Muy bien, está en hebreo, así que acuérdense bien eso, Shekinah. Muy bien. Y desde en medio de los querubines, que está en el propiciatorio, esa escultura de los querubines, en el medio de esa escultura, ¿qué estaba? Prácticamente estaba Dios. Dios hacía conocer su voluntad. Ahora, ¿qué más? A veces los mensajes divinos eran comunicados al sumo sacerdote mediante una voz que salía de la nube. Otras veces caía una luz sobre el ángel de la derecha para indicar aprobación o aceptación, o una sombra o nube descansaba sobre el ángel de la izquierda para revelar desaprobación o rechazo. Por ejemplo, el sacerdote le contaba algo a Dios en medio de ese procedimiento del incienso. Algo le decía el sacerdote a Dios. La cosa es de que cuando se iluminaba el querubín del lado derecho, significaba de que Dios estaba aprobando lo que estaba diciendo en este caso el sacerdote. No sabemos exactamente qué, pero era símbolo de aprobación cuando se iluminaba ese querubín. Pero cuando estaba en desacuerdo Dios con algo, cuando rechazaba algo terminantemente, pues había una sombra que descansaba sobre el querubín del lado izquierdo. Imagínense, sí y no, derecha sí, izquierda no. Muy bien. Entonces, eso era la forma de comunicación en esa época entre el sumo sacerdote y Dios. Pregunta 5. El asiento de la ley y la misericordia estaban en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué el asiento de la ley y la misericordia estaban en el lugar santísimo? ¿Qué es el asiento de la ley y la misericordia? En español lo vamos a traducir al arca del pacto. El arca del pacto es el llamado asiento de la ley y misericordia. ¿Por qué? Porque en el arca del pacto, ¿qué estaba? Estaba la ley de Dios. La ley de Dios estaba sostenida prácticamente por el arca del pacto, ¿no? Que es un cofre. ¿Y qué más? Y como tapa estaba el propiciatorio. El propiciatorio es símbolo de misericordia. ¿Por qué? Porque representaba la misión de Jesús de interceder por cada uno de nosotros, porque nosotros pecamos, pero Dios tiene misericordia, entonces nos perdona, ¿no? Si nosotros nos arrepentimos. Por ello es que se llama asiento de la ley y misericordia, porque este arca estaba en el lugar santísimo. Vamos a ver qué nos dice esta cita en la página 30. La ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor, pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Por ello es que se llama asiento de la ley y misericordia. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Eso está en Salmos 85:10. Entonces, ¿por qué estaba en el lugar santísimo? Porque
en el lugar santísimo se estaba haciendo la obra de perdón. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días pecamos. Pero actualmente que Cristo está en el lugar santísimo, está intercediendo por cada uno de nosotros, mostrando misericordia, porque en realidad nosotros, por desobedecer la ley de Dios, deberíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muy bien, entonces por ello estaba en el lugar santísimo. Ahí lo podemos ver, el arca del pacto, el asiento de la ley y misericordia, ¿no? Ese es su otro nombre. La ley de Dios que está ahí guardada como una reliquia. La tapa, en la tapa o propiciatorio están los dos querubines, uno a la derecha y otro a la izquierda, y en medio de ellos está la presencia de Dios, o también llamada Shekinah. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una imagen muy bonita, muy ilustrativa. Sexta pregunta, y esta es la penúltima pregunta. La otra parte lo continuamos el siguiente sábado, ¿no? Muy bien. ¿Por qué el pectoral, o también llamado racional, era la más sagrada de las vestiduras sacerdotales? Ahora, por un lado, vamos a dejar lo que es la misma estructura del santuario celestial y ahora nos vamos a ir para la parte de las vestiduras sacerdotales. Ahora, hay una parte de las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote, que se llama el pectoral. Su otro nombre, racional. ¿Por qué era lo más sagrado? Vamos a ver. Está en la página 32 la respuesta a esta pregunta. Sobre el éfod estaba el racional o pectoral, la más sagrada de las vestiduras sacerdotales. Era de la misma tela del éfod, de forma cuadrada, medía un palmo, es decir, unos 22,5 centímetros, un aproximado, y se colgaba de los hombros. Este pectoral estaba colgado de los hombros. ¿Mediante qué? Mediante un cordón azul. Había un cordón aquí y otro cordón aquí que sostenían este pectoral o racional. Y estos pasaban ¿por qué? Por unas argollas de oro. Es decir, aquí había una argolla y otra argolla de oro. Y por allí pasaba esa cuerda, ese cordón azul. Muy bien, el ribete estaba formado por una variedad de piedras preciosas. Dentro del pectoral, en la parte superior, habían cantidad de piedras preciosas. Ya vamos a ver en la siguiente imagen a qué se refiere esto. Las mismas que forman los 12 fundamentos de la ciudad de Dios. Las mismas piedras preciosas que componen este pectoral prácticamente son las mismas piedras o el mismo material con el que está hecho la Nueva Jerusalén, los cimientos de la Nueva Jerusalén. El mismo material. Dios todo lo tiene planificado, ¿no? Semejanza. Muy bien. Dentro del ribete había 12 piedras engarzadas en oro, arregladas en hileras de 4. O sea, eran piedras preciosas, colocadas en filas o en hileras de 4. 4, 4, 4. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice aquí? En total tenían que ser 12. Como las de los hombros, tenían grabados los nombres de las tribus. Cada piedra preciosa tenía el nombre de una tribu de Israel. Las instrucciones del Señor fueron: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. Este pectoral o racional, que es su otro nombre, también se llamaba pectoral del juicio. Este pectoral con los nombres de las tribus de Israel iba a estar prácticamente encima del corazón. Cuando entre en el santuario, ¿para qué? Para memorial delante de Jehová continuamente. ¿Qué quería decir esto? Que cuando el sumo sacerdote se presentaba con este pectoral, quería decir que Dios en su corazón iba a tener los nombres de cada hijo de Israel. Se iba a acordar de todos ellos. Muy bien. Así también Cristo, el gran sumo sacerdote,
al ofrecer su sangre ante el Padre en favor de los pecadores, lleva sobre el corazón el nombre de toda alma arrepentida. Actualmente podría simbolizar el nombre de cada persona que se arrepiente. Por ejemplo, puede decir allí, Beatriz se ha arrepentido por sus pecados, entonces en el corazón de Cristo está el nombre de Beatriz, y así el nombre de cada persona. El salmista dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Salmos 40:17. Y ahorita les muestro las imágenes. Ahí está, vemos el sumo sacerdote con su vestidura. Aquí están las partes de la vestidura sacerdotal, ¿no? Vemos aquí el pectoral y aquí vemos que está colgado, ¿no? Con unas cuerdas. No se muestra azul, pero tienen que ser azules, ¿no? Y están ahí las 12 piedritas. Dentro de cada piedrita, como lo podemos ver aquí, debe estar el nombre de cada tribu de Israel, de las 12 tribus. Y este tipo de piedras preciosas son actualmente los que conforman la simiente de la Nueva Jerusalén. En las manos el sacerdote tiene 2 piedras, el Urim y el Tumim. El Urim, que está para el lado derecho, y el Tumim, que está para el lado izquierdo. Derecha, aprobación; izquierda, desaprobación, rechazo. Si se encendía la piedrita blanca o el Urim, significaba que Dios estaba aprobando. O si se iluminaba la piedra de la izquierda, el Tumim, significaba que Dios estaba rechazando el pedido. Muy bien, muy interesante, muchos simbolismos, ¿no? Ya por último, esta es la última pregunta. ¿Qué 3 cosas debía inspirar en los espectadores la indumentaria y la conducta de los sacerdotes? Página 33. ¿Un sacerdote podía hablar malas palabras? ¿Un sacerdote podía beber vino, embriagarse? La vestimenta tenía que estar rasgada, tenía que estar el pectoral mal colocado. ¿Qué cosas tenía que inspirar un sacerdote, un sumo sacerdote, con su vestimenta y con su conducta? Vamos a ver aquí. La mitra del sumo sacerdote consistía en un turbante de lino blanco que tenía una plaquita de oro, sostenida por una cinta azul, con la inscripción Santidad a Jehová. Ese sacerdote, al tener esa mitra, prácticamente tenía que dar un buen ejemplo, no podía comportarse mal. ¿Por qué? Porque era como el representante de Dios. Era el simbolismo de Jesús, de la misión que iba a hacer Jesús, que está haciendo actualmente Jesús. No podía comportarse mal, no podía hacer lo que las demás personas hacían. Tenía que mostrar santidad a Jehová. Todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes debía de ser tal naturaleza que impresionara al espectador. ¿Qué debía inspirar en esas personas que lo veían a este sumo sacerdote? Un sentido de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto, de la pureza que se exigía de quienes se allegaran a su presencia. Entonces, los israelitas tenían que sentir prácticamente como que la presencia de Dios estuviera allí. Que uno tenía que ser reverente, no podía portarse mal, no podía estar pecando continuamente. Y también la pureza, que todas las personas tenían que llegar a ser puros, perfectos ante Dios. Tenían que cambiar, tenían que dejar su yo, su vida pasada. Y actualmente podremos también aplicar eso. En la actualidad también tendríamos que nosotros inspirar esto a las personas que no conocen a Dios. Muy bien, entonces aquí estamos viendo nuevamente al sumo sacerdote y su vestimenta, que no está rasgada, que es una vestimenta limpia, bien presentable, nuevecita, bien conservada, ¿no? Y nosotros tenemos que reflejar en la actualidad lo mismo, vestirnos correctamente para inspirar también a las personas de que somos buenos hijos de Dios y que siempre estamos allí en un proceso de cambio, ¿no? No comportarnos como las personas que no conocen a Dios. Entonces, una gran enseñanza, gran lección que nos muestra este estudio del santuario, el capítulo 2. Esta es la primera parte.
no se pierdan la siguiente parte que va a continuar el otro sábado. Está muy, muy interesante porque vamos a hablar, ahora sí vamos a entrar sobre el día de la expiación. ¿En qué consiste el día de la expiación? ¿Cómo es eso? Ya vamos a ir viéndolo el otro sábado. Muy bien, entonces vamos a pedir a Dios que nos pueda ayudar a que todo lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado en esta tarde nos pueda servir para nuestra vida. Muy bien. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos acompañas, porque nos permites aprender más de ti. Sabemos que no somos perfectos, que estamos en un largo proceso de cambio. Que nosotros, todas estas enseñanzas que nos has dejado mediante este santuario terrenal, no queden allí, que no sean letra muerta tus indicaciones, sino que nosotros podamos aplicar eso en nuestra vida, que podamos aspirar a ser mejores personas, ser perfectos como tú lo eres, Señor, porque si no, sin ti nada somos. Acompáñanos, Señor, y que este santo sábado haya sido de mucha bendición para cada uno de nosotros. Todos estos favores te lo pedimos, Señor, confiando en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces nos vemos el siguiente sábado. Cuídense bastante y que tengan una bonita semana.